Buenas tardes. Entonces, vamos a hacer ahora una primera parte de 1 hora 20 aproximadamente, donde voy a repasar los conceptos que tienen que ver con la aplicación de riego en áreas recreativas, jardines, y luego hacemos un pequeño descansito y retomamos para hacer un caso práctico a partir de un diseño estándar que yo tengo preparado. Bien, generalmente cuando se utiliza riego para la jardinería, los temas que de alguna manera vamos a abordar muy rápidamente, ¿no es cierto? Agua, criterios de calidad de agua de riego, necesidades de riego, caudal, volumen, dosis, intervalos y frecuencia de riego, y todo lo que tiene que ver con los componentes de un sistema de riego, desde la bomba hasta los posibles automatismos, y por último entonces haríamos el diseño de riego en un jardín. A ver quién está en la sala de espera. Volvió a estar el usuario, no sé si alguien averigua quién es ese user, lo dejamos entrar, si no. Entonces, la idea es que ustedes de alguna manera seleccionar distintos métodos para un espacio verde, que también conozcan entonces cuáles son las componentes de este sistema, y genéricamente qué tipos de fuentes de agua van a poder encontrar para este tipo de abastecimiento. Entonces, fíjense que aparecen las clásicas aguas subterráneas y aguas superficiales. Dentro de lo que son aguas subterráneas, ustedes vieron diferentes acuíferos, como los espacios verdes se encuentran en áreas periféricas de la ciudad, periféricas desde el punto de vista que son zonas que rodean las ciudades. En general, los acuíferos tienen mucho que ver con el acuífero pampeano, que es el acuífero superficial, o el acuífero puelche. En esos dos casos, siempre el acuífero puelche, que es arena, tiene más caudal, entonces puede establecerse una cantidad de agua mayor. En el caso de aguas superficiales, bueno, la situación puede ser que necesiten tomar de ríos, de arroyos, represas, reservorios, depósitos o cisternas. ¿Qué ocurre? Lo que es en cuanto a calidad química del agua, tiene los mismos criterios que para un cultivo agrícola. Como se va a usar mayoritariamente aspersión, puede ser necesario un control en el caso de tener, por ejemplo, bicarbonato o carbonatos, que en ese caso pueden dañar las hojas o, por ejemplo, si es alguna especie con flores. Con respecto a otros, digamos, con criterios de calidad, puede ser, por ejemplo, material en suspensión, dado que en general no se utiliza, o lo que es goteo se utiliza relativamente poco, bueno, si fuera para aspersión, teniendo en la bomba todas las rejillas o prefiltros adecuados, sería suficiente, ¿no? Ya si habría que utilizar de un río, un arroyo, de un estanque al aire libre, agua para goteo, tendríamos que tener todos los criterios que se usan para goteo, que es los filtros, mejor dicho, ¿no? Y después es muy común en las ciudades que también se quiera hacer este tipo de sistema de riego en una ciudad, por ejemplo, en un jardín de una vivienda. En ese caso, a veces se cuenta solamente con agua potable. No se cuenta con una perforación, o hacer una perforación tiene un costo excesivo. Bueno, en ese caso se puede juntar el agua potable en una cisterna con un volumen determinado y aplicar
¿no es cierto?, al sistema de riego esa agua acumulada. Entonces, en ese esquema hay que pensar qué tiempo demora en llenarse la cisterna y qué caudal después podemos utilizar, ¿no? Un ejemplo grosero, si yo puedo tener una cisterna de 2000 litros, después tendré que tener un sector de riego que tenga 2000 litros, por ejemplo, puede ser en 15 minutos o en 20 minutos. No importa. La cuestión es que yo esos 2000 litros los puedo vaciar en el tiempo que se quisiera. La cuestión es cuánto tiempo más después se va a llenar. Si después demora 8 horas en volver a llenarse esa cisterna, bueno, evidentemente yo voy a disponer de un turno de media hora para aplicar los 2000 litros. Cuando se llena, otro turno de media hora para volver a regar, ¿no? Estoy idealizando una situación cuando la fuente de agua es acotada. Y otra cosa que quería mencionarles, ahí con Marcela nosotros estuvimos haciendo un proyecto de riego de espacios verdes en Sunchales. En Sunchales, por ejemplo, el agua subterránea tiene una calidad que para riego es dudosa, o podríamos decir que tiene serias limitaciones. Si se aplica en forma continua, puede generar incremento de la salinidad o de la sodicidad. Bueno, en ese caso, le habíamos recomendado mezclarla con agua de lluvia, porque tenían la posibilidad de juntarlo en un reservorio cercano al predio. Otro caso puede ser canchas de fútbol. Canchas de fútbol, me han preguntado muchos, de Rafaela, de todos, de Sunchales, de Ceres, que quieran regar, y esos lugares el agua subterránea tiene una calidad complicada. Por lo tanto, bueno, el riego en ese caso cumpliría una... Paulo, Sí. disculpe, ahí me escribió Catriel Bauer, que creo que es él el que está queriendo entrar con user. Bueno, a ver. Que se cambie el nombre, así lo podemos... Bueno, ahora le digo. Bueno, perfecto. Entonces les decía que en una cancha de fútbol puede ocurrir, y de hecho, ¿no es cierto?, muchas canchas que ya quieren ascender a ligas, no digo de primera, pero por lo menos provinciales y demás, y necesitan riego. Bueno, ¿de dónde sacan agua si tienen problemas de calidad? Los tratamientos de agua para desalinizarla son muy caros. Lo que es más común es la ósmosis inversa, entonces tiene un costo muy alto, sobre todo porque se necesita mucho caudal, obviamente, y mucho volumen. Por lo tanto, la posibilidad de mezclarla con agua de lluvia siempre sería necesario de analizar. Después se ve las instalaciones y dónde se puede hacer y demás. Pero bueno, como idea general, la calidad química del agua es semejante a la que puede ser para una pastura, ¿no? Porque de última el césped se comporta como un conjunto de especies, generalmente son todas gramíneas, pero que tienen esa característica de que el agua con cierta calidad, el sodio se acumula, en fin, ¿no? Después, bueno, las canchas también tienen que tener adecuado drenaje, si fuera canchas de fútbol, ¿no? Entonces el drenaje ayudaría a que si el agua tiene una calidad dudosa, bueno, los requerimientos de lixiviación permitan incrementar la dosis aplicada y el exceso de sales se vaya hacia el drenaje. Y luego en alguna lluvia, que también ocurriría, permita que se complete el lavado de las sales. Bien. Con respecto ahí se ven, por ejemplo, algunas formas de juntar el agua de lluvia. Esta es una cisterna que estaría, bueno, tapada para evitar que ingresen los rayos solares. Con los rayos solares se haga un crecimiento excesivo de algas. Esas algas después hay que filtrarlas. Por lo tanto, todo esto ayudaría, esta cobertura ayudaría a que el agua que se aplica mantenga la calidad. Aquí, por ejemplo, hay paneles solares en un estanque, entonces se complementa una fuente de energía junto con la acumulación de agua. Aquí hay otra posibilidad, ¿no es cierto? Eso
por ejemplo, en muchos lugares donde el agua es escasa, Mendoza, por ejemplo, están utilizando fosas sépticas para permitir que toda el agua que sale de desecho de la casa, ¿no? Son aguas residuales, pero domiciliarias, se puedan depurar y después, una vez que están depuradas, se apliquen para riego. Para riego. Eso se está utilizando mucho. No es común aquí en nuestra zona, pero es interesante siempre mostrarla porque son técnicas que se pueden tener presentes. Hay cada vez más tendencias a casas autosustentables. Quiere decir que, bueno, tienen la energía solar, captan la energía solar para poder calentar el agua, pueden captar para calentar, por ejemplo, una piscina, después pueden la energía solar también para energía eléctrica, por ejemplo, mover la bomba, y el agua residual se reutiliza, en este caso, para riego, que podría ser del jardín. Obviamente que después se tendrán que hacer todas las pruebas adecuadas para que no tenga contaminantes biológicos. Bueno, esta es un poco una idea de mostrar el acuífero cercano a Esperanza, ¿no? Digamos, un acuífero que abarca, fíjense, desde el este, prácticamente todo lo que es el río Salado, y hacia el oeste tiene los límites, como es un terreno bien plano, es un poco la divisoria entre lo que es Humboldt y Esperanza. Recordad que esta es la formación Pampa, o Pampeano, y esta por debajo es la Puelche. Entonces, en esta zona en Esperanza particularmente se puede encontrar en la arena, generalmente a los 20 metros, se puede encontrar agua de buena calidad y con buen caudal. De hecho, por ejemplo, en la facultad nosotros tenemos una perforación en las arenas Puelches, que tiene un caudal de 10.000 litros por hora, una perforación de 4 pulgadas, en el CECIF tenemos otra similar, y bueno, muchos lugares en Esperanza se puede. En general, esta formación Paraná, aquí ven ustedes, por ejemplo, que si uno lo toma desde la superficie del suelo, estamos a 50 metros de la superficie del suelo. Este cero representa la cota del mar, la cota cero a nivel higiene. Entonces, esta formación en la zona prácticamente de islas, o en el Albardón costero, es muy somera. Aquí está en Esperanza a 50 metros, en la zona de isla, más al este, no pasa de 30 metros. Entonces, por ejemplo, todo lo que es la extracción del acuífero de la zona de la costa, no pasa una perforación, se sugiere que no pase de 24 metros de profundidad. Debajo de 24 metros ya después el agua comienza a ser muy salina. Bueno, esto es un acuífero libre, también recordaron a grandes rasgos que si tenemos una perforación, el acuífero libre es el que está en contacto con la atmósfera. Este es el nivel estático que permanece horizontal cuando no se bombea. Cuando se bombea se produce una depresión, ingresa el agua al acuífero, a la perforación. Esto un balance hídrico acotado a la zona donde está el suelo y qué pasaría en el caso de que tengamos exceso de percolación que va a nivel freático. Y fundamentalmente recordar los problemas de infiltración que se tienen en el caso de riego por aspersión para un área verde, un jardín o un espacio recreativo. Siempre hay que recordar que la pluviometría que se aplica, que es el caudal dividido la superficie, tiene que ser menor esa pluviometría a lo que es la infiltración, ¿no? Siempre tiene que ser menor porque de lo contrario, cuando la supera, pasa esto. Si la pluviometría supera la infiltración, fíjense, se va encharcando. Esto, cuando se diseña cualquier sistema de aspersión, si tiene alta pluviometría, no tiene que pasar de cierto tiempo. Porque puede ser que, realmente los sistemas de jardín, y ya lo vamos a ver en el práctico, necesita muchos aspersores
porque está, digamos, la superficie está acotada a una determinada límites, hay un tapial, hay una casa, entonces necesita muchas cantidades de aspersores, eso da mucha pluviometría. Para controlar la pluviometría, a veces la pluviometría no logra ser muy por debajo de la infiltración. Entonces, o es los primeros minutos de la curva de infiltración, acuérdense, es decreciente. Entonces, hay unos primeros 10-15 minutos donde la infiltración es relativamente alta y después empieza a decaer. Bueno, cuando pasa eso, el tiempo de operación, el tiempo de aplicación que tienen que tener los aspersores tiene que ser breve, de apenas 10 minutos, 15. Y en todo caso, reponer una cantidad de agua y después seguir haciéndolo una vez que pasó ese tiempo, ¿no? Hacer pulsos de 15 minutos, dejar que se infiltre bien, otros pulsos de 15, de modo tal de que se evite el encharcamiento. Porque una vez que se hace este encharcamiento, no solamente que puede haber escorrentía, sino que también las plantas pueden sufrir algún tipo de problema por anaerobiosis. Lo mismo aquí se ve, bueno, aquí está exagerado, ¿no es cierto?, el encharcamiento a los costados del... Pero era para mostrar muchas veces lo que ocurre en una plaza, por ejemplo. Bien, esto de alguna forma lo fui anticipando. En el agua puede haber una corrección que puede ser acidificarla, si fuera con un pH elevado. No es lo más común, pero puede ocurrir. Puede haber especies que necesitan pHs muy bajos. Lo otro que se puede corregir es el suelo, con enmiendas orgánicas o químicas. Recordad siempre que cuando hay sodio y pH elevados se coloca sulfato de calcio. En ese caso, específico, por ejemplo, para lo que es cancha de fútbol, hay que tener un buen sistema de drenaje que permita que el sodio que se desplaza a partir del calcio logre moverse hacia el dren y después pueda ser evacuado, ¿no es cierto?, a través del propio drenaje. Estos requerimientos de lisivación o necesidad de lavado son muy importantes cuando se aplican aguas con calidad dudosa. También se pueden conseguir especies tolerantes, eso hay que evaluarlo en cada caso. La mezcla de aguas, que también lo mencioné. Bueno, con respecto a las necesidades de riego, lo mismo que cuando vimos en clase, ustedes se acordarán, teníamos las necesidades máximas que es para el diseño, ¿no? Entonces, siempre vamos a tomar el valor de evapotranspiración de cultivo que vamos a regar, y claro, en muchos casos vamos a tener una diversidad de cultivos, ¿no? Entonces, para el diseño es esta, pero muchas veces tenemos una diversidad de cultivos, como les muestro aquí, donde, bueno, ¿cuál tomamos de todos ellos? Vamos a tener diversas especies. Cuando ocurre esto, en general, la idea es tratar de sectorizar para regar esto de una forma, con un determinado grupo de emisores, puede ser goteo, el césped, regarlo aparte. Como todo este sistema está presurizado, tiene tuberías, tiene válvulas y se puede automatizar, la idea sería, en lo posible, eso. Por allí va a ocurrir de que los costos no dan para hacer eso y todo esto se considera todo un mismo sector. Dice, bueno, se cubre todo, se riega totalmente. Bien. ¿Cuál se utiliza? ¿Qué demanda? ¿La que tiene estas especies con flores o el césped? El césped siempre es parecido a la evapotranspiración de referencia, con un Kc igual a 1. Aquí puede haber restricciones, puede ser que se necesita más que aquí en algunos momentos y menos en otros. Entonces, ahí hay que jugar un poco, en el caso de regar todo junto, con los tiempos de riego, ¿no? Entonces, sobre todo tener presente la posibilidad de drenaje, porque si en algún caso alguno de los dos está sobreirrigado, hay que tener bien presente que pueda esa cantidad extra de agua que se aplica ser drenada en el suelo, o sea, que no tenga limitantes para generar encharcamiento.
Esas son cosas que se van considerando para evitar que se encharque una parte de lo que se quiere regar. Bueno, con respecto a las necesidades, ya le decía, los cálculos son generalmente, vamos a tener una estimación a través de tanques, a través de datos de estaciones meteorológicas, o tenemos las de Rafaela, la de Reconquista y la de Oliveros, la de la facultad también. La evapotranspiración en general no tiene una variabilidad tan acentuada, entonces a igual latitud y altitud tiene valores semejantes. Quiero decir, en el caso de Rafaela y Santa Fe, que también tenemos datos, bueno, Santa Fe tiene una característica de mayor humedad, entonces Rafaela, que tiene un clima más alejado, más continental, en ese caso puede tener menor humedad relativa, y esa menor humedad relativa genera un poco de condiciones advectivas adicionales que aumentan la evapotranspiración. Bien. Entonces, cuando comparamos la evapotranspiración de Rafaela con la de Santa Fe, la de Rafaela puede dar algunos milímetros más a nivel anual. Y a nivel diario no es mucha la diferencia. Entonces, en los diseños uno toma un valor aproximado, puede tomar un promedio, supongamos que esté más cerca de Santa Fe, toma de Santa Fe, está más cerca de Rafaela, toma la de Rafaela, tenemos esperanza, y bueno, en distintas partes de la provincia ocurre que de este a oeste, las distintas latitudes, se tengan datos, ¿no? Pero San Carlos, por ejemplo, podemos tomar Esperanza. Un poquito más al norte nos vamos a La Pelada, se puede tomar Esperanza. Generalmente, como estos sistemas aplican altísima pluviometría, como les decía, las necesidades de riego se cubren muy rápidamente. Por lo tanto, es más probable que tengamos que aplicar en poco tiempo todo lo que se necesita, o por la cuestión de la infiltración, repartir en 2 o 3 riegos por día, los automatismos lo permiten, y de esa manera cubrir la necesidad de riego. Si por alguna razón estamos un poco por debajo de lo requerido, o un poco por arriba, y cuando se aplica a nivel diario, sobre todo en verano, uno ajusta el tiempo. Entonces dice, bueno, voy a aplicar 15 minutos, puedo aplicar 20, por ejemplo. Entonces esos 5 minutos extra le daría un plus para si estamos por debajo de lo que requiere. Si por el contrario estamos excedidos, en vez de 15 aplicaremos 10. Tiene ese margen, digamos, porque son sistemas que aplican mucha pluviometría y se pueden automatizar. Si no se automatiza, bueno, hay que tener la precaución de hacer el manejo personalmente, decir, bueno, se riega tanto, sí. A veces ocurre que la gente tiene casas de fin de semana y va a regar el fin de semana. Entonces, ahí es donde empieza a ver el pasto seco y le pone agua, intentando recuperar lo que no hizo durante la semana. Con respecto a los parámetros de riego, también son conocidos: caudal, se puede litros por hora, metros cúbicos por hora, el volumen total aplicado, la dosis, que es en milímetro, la cantidad de días entre un riego y otro, el intervalo, y la frecuencia, que es cantidad de veces por día que se riega. En riegos en verano es intervalo diario, excepto que esté lloviendo demasiado, y en invierno ya la frecuencia es semanal o quincenal. Las pérdidas de agua que tenemos en el caso de riego por aspersión siempre están asociadas a la deriva del viento, la escorrentía, si hay un problema por la alta tasa de aplicación, la alta pluviometría, y percolación profunda es la que menos ocurriría, ¿no? En general, esa percolación profunda muchas veces es la lámina extra que se aplica como requerimiento de lixiviación. Bueno, haciendo un repaso, este es un aspersor giratorio de impacto. Recuerden que en este caso es de plástico, esta es una cuchara,
esta es la boquilla, golpea contra la cuchara y lo hace girar. Aquí está el resorte. Estos son, digamos, oscilantes de última generación, son los Aibu, de marca Zehringer. Entonces, en vez de tener una cuchara que impacta, aquí es un chorro que deriva en un plato, y ese plato, además de ser giratorio, es oscilante, porque oscila alrededor de un eje. Y de esa manera tiene un alcance mayor y un tipo de gota que también permite una distribución más uniforme. Esta es una foto característica para riego agrícola, ¿no? Cuando esto podría funcionar en alguna cancha de fútbol, alguien que está iniciándose, porque el sistema, como vamos a ver más adelante, puede ser más caro. Entonces, bueno, si quieren regar varias canchas de fútbol, o por ejemplo de otro deporte, ¿no? Puede ser hockey, puede ser rugby, y no se dispone de tantos recursos, ¿no? Y muchas veces hay disponibilidad de mano de obra o tiene voluntarios el club para hacer la operación de riego. Estos sistemas trabajarían muy bien con este aspersor de impacto o con este otro. Estos andarían también muy bien, con espacios no mayores a 12 metros, tiene muy buena uniformidad, y no requiere más que una distribución de tuberías, que algunas de ellas pueden estar, por ejemplo, esta es la tubería principal, puede estar enterrada y se coloca un hidrante para conectar a la móvil. Entonces la conector móvil es la que se desplaza y es lo que abarata el costo. Esto, vuelvo a decir, se puede utilizar incluso en algunos lugares donde esta tubería ya puede ser, no necesariamente, es plástico, pero no PVC, puede ser polietileno. El polietileno es resistente también a la radiación ultravioleta, puede ser atravesado con algún vehículo, o está pasando, por ejemplo, algún carrito, una camioneta, sin darse cuenta lo atraviesa. El PVC lo marca cuando pasa un vehículo. No estoy hablando de un tractor, ¿no? Y el PVC se puede enrollar. Esto se tiene que sacar, estos acoples se sacan y se dejan después a un costado. En el caso de polietileno, se hace un rollo y, por ejemplo, esta es una TEC que tiene un acople rápido y una rosca. Entonces, para evitar que el aspersor esté, a lo mejor si se arrastra el rollo, bueno, se desenrosca el PVC, el aspersor, eventualmente se le puede poner un tapón para evitar que ingrese suciedad a la cañería, y directamente después se lo deja en un costado para evitar, ¿no es cierto?, para después volver a utilizarlo. Bueno, esas son formas de movilizar la tubería para hacerlo más económico, para no tener tendida la tubería toda la cancha de fútbol o la cancha de hockey o de rugby, y los aspersores, que es la pieza más sensible, están a resguardo porque se lo saca. Bueno, ahora vamos a ver específicamente los que se utilizan para jardinería. Este sería los que, cuando uno va a una casa que tiene aspersión, o las mismas canchas de fútbol, utilizan esto. Cuando uno en el entretiempo de un partido ve que están regando, utilizan este tipo de aspersores. Se los conoce como emergentes, es decir, son con un sistema giratorio a engranaje, tiene como una turbinita en el interior que le permite girar, tiene un único chorro de salida, entonces el giro se da a través de la turbina. Y ese giro también puede ser 360 grados o desde aquí arriba se lo regula para que tenga, por ejemplo, el ángulo que quiera, 180, 270, 90. En ese sentido no tiene ningún problema. Son aspersores que tienen una presión de trabajo importante porque ya, por ejemplo, 1 kilo, o sea, 100 kilopascal, 1 kilo por centímetro cuadrado, 100 kilopascal, es la presión necesaria para elevar este aspersor. O sea, como lo vemos aquí, está elevado. Y esta altura de elevación es variable de acuerdo al modelo, pero está en el orden de los 15 centímetros. Entonces, está 15 centímetros por encima de la superficie del suelo, y después tiene un ángulo con respecto a la horizontal que está en el orden de los 22, 23 grados.
Así estaría enterrado. Así está enterrado el aspersor. Cuando está funcionando, pasa a esta posición. Esta es lo que se conoce como difusor o tobera. ¿Cuál es la diferencia? El aspersor, ustedes ven que tiene un chorro, en estos casos un chorro único, que dirige y va cubriendo un círculo completo o una porción de círculo. El difusor lo que genera es un spray, una lluvia, en un determinado ángulo. Acá, por ejemplo, es 90 grados. Entonces, ¿qué ocurre? Si el aspersor está sectorizado, el caudal que sale por este orificio es siempre el mismo. Esto es muy importante. El caudal que sale por un aspersor es siempre el mismo. Siempre el mismo. En cambio, los difusores, el caudal que sale es proporcional al ángulo. Si esta tobera tuviese 360 grados, el caudal prácticamente es 4 veces el que sale por un ángulo de 90. Eso es muy importante recordarlo. Entonces, la pluviometría de los difusores depende del ángulo. En cambio, la pluviometría de los aspersores es siempre, el caudal es constante. Si yo sectorizo, no baja el caudal, entonces aumenta la pluviometría. Supongamos, yo tengo un aspersor que está a 360 grados. La pluviometría es el caudal dividido la superficie del círculo. Perfecto. Si ese aspersor está a 180 grados, quiere decir que es dividido en vez de la superficie del círculo, de la mitad del círculo. O sea que la pluviometría se duplica. 180 grados, se duplica. Si está a 90 grados, se cuatriplica. Eso también es muy importante porque es lo que le decía. En las casas, en los jardines, hay muchos ángulos. Hay muchos ángulos, entonces no se puede mojar todo en la casa, no se puede mojar determinados sectores. Por lo tanto, el aspersor queda con un ángulo. Al quedar con un ángulo, el caudal es el mismo y por lo tanto, el caudal es el mismo y por lo tanto ahí queda la pluviometría aumentada. ¿Por qué disminuyó la superficie? Ahí entró finalmente Catriel Bauer. ¿Entró? Sí. Sí, Ok. recién lo admití. Dale, porque le dije que esperara hasta el descanso, pero ya está. Bueno, listo. Así no te cortaba. No, no hay problema. Bueno, aquí estamos viendo Dale. el pop-up, que es una persona emergente. Fíjense que está regando, ahí está como no está regando específicamente todas estas lindas flores que se ven, sino más bien el pasto o el césped. Porque, digamos, bueno, si esto girase, la velocidad con la que sale el agua es muy alta. Recuerden siempre que esa velocidad lo da la presión de salida. Como tiene mucha presión, tiene mucha velocidad. Al tener mucha velocidad, impactaría sobre las flores y es probable que las dañase. Entonces, no es, de todos modos, se ven esas gotitas porque aquí, cuando se dispersa el agua, esa dispersión genera siempre una pulverización de las gotas que hace que se mojen por lo menos todas las hojas que están aquí. Y esta sería la forma de regar también combinando lo que es un cantero con flores, ¿no? Por goteo. Entonces, bien, en ese caso, la cantidad de agua que se aplica aquí tendría que ver, parecido a lo que es el riego por goteo. Bueno, ¿cuánto la necesidad de riego estimada de esto? Perfecto. Esa necesidad de riego, luego le aplico una cierta pérdida, ¿no? Una eficiencia, me da la necesidad de riego bruta total y después la transformo en litros por metro cuadrado, ¿no? Me da, por ejemplo, tantos milímetros por día, son tantos litros por metro cuadrado por día. Y de esa manera se aplica, si el cantero tiene 60 centímetros, bueno, se ve, el ancho mojado va a ser 60 centímetros y un gotero podemos tomar 60 por 60, así que ahí para espaciarlo. Luego tenemos en el cantero la cantidad total de goteros con su caudal,
y lo multiplicamos, el tiempo de aplicación sería de lo que requiere por día dividido el volumen entregado por el número de emisores. Esa es una forma de conocer bueno, cuál es el tiempo de aplicación. Si ese tiempo de aplicación en goteo generalmente es mucho mayor que en aspersión. Va a ser mucho mayor. Ahí puede tener un problema porque el mayor problema que tendríamos con combinar aspersores con goteo sería el tiempo de aplicación. Y el otro problema podría ser el caudal, ¿cierto? Los goteros estaríamos en el orden de 4 a 8 litros por hora y la aspersión estaríamos hablando de 4.000 litros por hora. Entonces, bueno, los requerimientos son muy distintos. ¿Por qué no se los puede poner juntos? Supongamos 4 aspersores con una línea de goteo, es por el tiempo. La presión que trabajan los aspersores es casi 3 veces más que la que trabaja el goteo. Eso se puede controlar con un regulador. Con un regulador de presión y ya eso se controla. El tema es que el tiempo de los aspersores es muy pequeñito. Es muy pequeñito. En general, por ejemplo, hay una parte, si hay que regar un cantero con goteo y mucha superficie con césped, ahí hay que poner un poco la posibilidad de poner muchos goteros juntos. Entonces, superponer bastante los goteros, y al superponer los goteros vamos a tener más caudal, y obviamente los bulbos van a tener una superposición muy grande, con lo cual el tiempo también se reduce, ¿no? De lo contrario, si no tendríamos mucha percolación por la extensión del bulbo. Los microaspersores, bueno, aquí justo una foto de frutales, podría servir para el caso de canteros, en vez de tener los otros aspersores pop-up, estos que son un poco más, es que tienen gota más gruesa, mayor caudal. Estos microaspersores tienen un caudal del orden de 50 a 100 litros por hora, o sea que equivaldría un gotero a 10 goteros, por ejemplo, 12 goteros o 20 goteros. Entonces, esa podría ser la otra posibilidad, poner microaspersores. La presión es un poco mayor que el gotero y menor que el pop-up, por lo tanto, podría funcionar también con un regulador. Esa es otra alternativa a colocar en cantero. Y las gotas son relativamente pequeñas, entonces no dañarían las flores. Esta foto está mostrando claramente lo que es un campo de golf. Fíjense, bueno, primero el aspersor, ese tremendo chorro que tiene, el diámetro, estaríamos hablando casi un diámetro de fácilmente de 10 a 15 milímetros, el diámetro de lo que es el chorro, el diámetro de la boquilla, se forma muy bien la cortina, y luego, bueno, se distribuye todo ese caudal a lo largo de todo el círculo de mojado. Tienen alcance, estos pueden tener alcance de 25 metros sin ningún problema. Y son los que se utilizan también, no solamente en las canchas de golf, sino en cementerios parques o en las canchas de fútbol. Ahí se ve otra foto muy, muy interesante. Es la misma tomada desde otro ángulo, entonces la luz solar refleja bien lo que es el chorro, la dispersión. Aquí tenemos aspersores. Cuando se ve de esta forma una cortina de agua con un único chorro de salida, un aspersor. Y se ve bien claramente esa cortina, y obviamente tiene menor alcance que el anterior. Después, fuera, si uno el alcance estaría, estas gotas terminando, que esta sería la altura máxima, que alcanza, flecha que alcanza, ¿no es cierto?, la altura del aspersor. Como está generalmente al ras del piso,
no se elevan en estos casos, y para dar mayor alcance. Y bueno, los últimos, ya después, esta parte final de la parábola que describe, es la parte que tiene menos uniformidad. Por eso, generalmente, el alcance, la separación entre dos personas es igual al alcance. Entonces, fíjense que de esa manera, si acá, este podría ser la mitad del alcance. Entonces, el otro aspersor cubriría muy bien la parte que puede tener de la mitad para el extremo, podría tener menos uniformidad. Pero al superponerla con un factor de espaciamiento de 0,5, queda muy bien la uniformidad. Son distintas fotos para mostrar. Este es entonces el difusor. El difusor tiene un cono, vean ustedes como que aparece un cono de aplicación de agua, no es una cortina como estos, y ese cono también tiene la misma característica en cuanto al factor de espaciamiento, es 0,5. Puede ser 0,55, porque a veces los difusores, vamos a ver, tienen un espaciamiento que en algunos casos está, si uno los coloca cada 5 metros, en alguna parte del jardín están a 5,5, 6. Bueno, en ese caso puede ser que el factor de espaciamiento sea un poquito mayor a 0,5. Esta foto siempre la presento por lo siguiente: cuando hay una casa, se está regando el césped, hay que sectorizar de modo tal de que en algún momento se pueda ingresar a la casa cuando el riego está encendido, ¿no? O sea, cuando está funcionando. Por lo tanto, un sector de riego no debería bordear toda la casa, porque cuando se esté regando no se puede ingresar ni salir de ella. Esos son detalles que hay que tener presente. No tiene mucho que ver con el hidráulico, sino con lo operativo, ¿no? Entonces, bueno, acá se está regando esta parte y los habitantes de la casa pueden ingresar por algún pasillo de costado. Evitar entonces que rodee la casa un mismo sector para que cuando esté regando la gente pueda ingresar por otro lado. Este sería entonces el mecanismo de la turbina. Estos engranajes son los que hacen mover al aspersor. Acá tiene tiene un filtro y tiene un resorte aquí. Esto es un resorte que cuando está con presión se eleva y lo mantiene vertical elevado. Cuando deja de haber presión, el resorte lo retorna otra vez a su posición original. Estos son aspersores de acero inoxidable, son los utilizados generalmente en canchas de fútbol. Canchas de fútbol tiene esto, que es lo que asemeja el pasto, ¿no? Algo parecido un poco de pasto ahí, para que si se le da con el botín, una patada, no se rompa. De todos modos, los comentarios, porque esto comenzó hace ya más de 20 años a regarse las canchas de fútbol con este sistema, ¿no? Al principio había mucho temor, se consideraba que iban a tropezarse, se iban a quebrar, iban a esguinzarse los jugadores por efecto y que este sistema lo iban a romper. Luego prácticamente empezó a funcionar con este tipo de sistema de aspersores, se adoptó rapidísimo. Y tal es así que no solamente sirve para regar, sino que sirve para aligerar la cancha, porque permite que uno cuando en este tiempo lo ponen 2-3 minutos y la velocidad de juego es pues mucho mayor, ¿no? Porque disminuye el rozamiento del agua. Y este sería el pop-up difusor. Aquí hay una foto de cómo colocarlo, o sea, se coloca esta carcasa, que es esta, ¿no? Esta carcasa aquí.
esta carcasa está en contacto con el suelo, o bien, si se quisiera, también se puede, ¿no es cierto?, colocar aquí un anillo de cemento, de modo tal de que cuando uno quiera sacar esta carcasa, desplaza el anillo y entonces tiene más posibilidad de colocar la mano. Y una vez que está de esta forma, tiene ya un dispositivo con una herramienta específica que le permite acoplarlo. Ya, este es el aspersor, aquí, colocado dentro de la carcasa. Si esta carcasa no se quiere colocar, se coloca un anillo de cemento, o se puede poner arena al costado. El problema de la arena es que hay que sacarla con la mano, retirarla y después desenroscarla. Entonces es más engorroso. Esta es una posición generalmente cuando o está iniciando o cuando está terminando, ¿no? Porque no está totalmente expandido. Esta es otra forma de colocarlo, recomendada. Esta es la tubería que está enterrada. Este es el aspersor en su posición. Este bracito de caño de conexión, lo que permite es que si por alguna razón se pisa aquí, lo pisa una persona o fundamentalmente un vehículo, a veces la entrada en auto lo pisa por acá, al pisarlo, esto desciende y como acá está con un flexible, todo este sistema es flexible, entonces no lo rompe. Si estaría aquí conectado directamente con un caño a la T, cuando se pisa es probable que pueda romper la T. Y en ese caso, al romper la T, hay que cortar acá, cortar aquí, colocar una nueva T, porque esa parte, si está rota, ¿no es cierto?, no, hay que cambiar la pieza. Y esto hacer todo con pegamento, y después directamente no se despega, solamente hay que cortar y volver a armar, bueno, implica que hay que poner un tramo un poco más largo, poner un acople, una cupla, es decir, complica el mantenimiento. Entonces, esto está previsto para que el mantenimiento sea lo menos posible, cosa de que generalmente sea, si por alguna razón aquí se inundó, después de una lluvia y se acumuló barro y demás, bueno, a lo mejor tener la precaución antes de que funcione, de desenroscarlo, levantarlo uno manualmente y desenroscarlo también, acá tiene una rosca, desenroscarlo para sacarle toda la tierra que pudo haber quedado acumulada. Son muy herméticos, de todos modos, y funcionan muy bien. La pluviometría, entonces, el área y el área, caudal dividido en la superposición del área. Generalmente los difusores tienen mucha pluviometría, y excepto cuando son de 90 grados. Ahí sí la pluviometría es menor. De todos modos, como tiene un cuarto de círculo, también se ve afectada, ¿no? De menor caudal y menor superficie. Esta recomendación, que además del goteo con los aspersores, tampoco es recomendable difusores con aspersores, básicamente porque al tener distinta pluviometría, si el tiempo es el mismo, cambia, ¿no? La dosis aplicada es variable. Es decir, los aspersores, supongamos, tienen 10 milímetros de pluviometría por hora. Los difusores tienen 20, el doble. Si están juntos trabajando, demora 15 minutos, uno va a aplicar en 10 milímetros por hora, dividido 4 porque sería 15 minutos, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Entonces está aplicando una dosis equivalente a 2,5 milímetros. Supongamos que se quiere hacer 3 veces por día. Pero el otro va a aplicar 5 milímetros. Entonces, cuando se aplicó 3 veces por día para completar la necesidad de riego bruta del césped, uno va a aplicar 7,5 y el otro va a aplicar
15, el doble. Y ahí entonces hay una cantidad extra de agua que se aplica, que no es recomendable, ¿no? Con respecto a las tuberías, ¿cómo estamos en hora? ¿Estamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Yo el chat, a ver si lo tengo. ¿Hay alguna pregunta en el chat? No. Bien. Entonces, No, Pablo. perfecto, sigamos. Entonces, fíjense que el material que les estoy presentando son todos materiales de plástico, ¿no? PVC, polietileno, que generalmente es de baja densidad, y este PVC puede ser con junta de pegar, que se llama, o acople rápido, o junta elástica, perdón, no acople rápido, junta elástica. Los diámetros de las tuberías, bueno, polipropileno también es otra alternativa. Los accesorios que se tienen disponibles, cada uno tiene un nombre, ¿no es cierto? Es una T, esta es una cúpula de reducción, esta es una unión doble, codo a 90, codo a 45, una T también, este es un manguito con rosca, este es un buje de reducción, una grampa, una cúpula de reducción, de otra línea de PVC también, todo lo que es polipropileno. Esto es para termofusión. Y estos son los diámetros. Acuérdense que la clase representaría la presión con la cual se va a trabajar normalmente. O sea, supongamos si yo estoy trabajando con un sistema de aspersión, 3,5 kg para los aspersores, más las pérdidas de carga, supongamos, en total son 5 kilos centímetro cuadrado, 5 atmósferas o 500 kilopascal. Voy a tener que utilizar clase 500. En este caso, no utilizaría ninguna de estas porque no es que se vaya a romper, sino que el diseño tiene que estar en función, la presión de trabajo en función de la clase que se elige. Después la rotura ocurre con una presión mucho mayor, pero si yo trabajo con clase con 500 kilopascal y elijo 350, bueno, estoy sometiendo permanentemente al material a una fatiga, y no es lo recomendable. Porque además hay eventos transitorios, como son los golpes de ariete, que duplican la presión. Entonces ahí puede ser de 500 que pase a 1000 kilopascal, o sea, de 5 kilos pase a 10, y solamente está con clase 350. Con lo cual, ese material se va a ver totalmente fatigado. Ahí entonces sería 5, 10, 15, 20, 25, serían los kilogramos. Bueno, esto fíjese, 25 ya estamos hablando de 2500 kilopascal. Cuando le decía 500 es esta, clase 5. Nosotros tenemos clase 4, clase 6 y clase 10. Que es lo común. O sea, 4 kilos centímetro cuadrado o 400 kilopascal, clase 6 kilogramos centímetro cuadrado o 600 kilopascal, y clase 10 kilos o 1000 kilopascal. Con respecto a los diámetros, siempre el exterior es el diámetro nominal, la n representa nominal, y luego, en función de la clase, 4, 6 o 10, vamos a tener el diámetro interior. Cuando la clase es mayor, el material es más reforzado, tiene más espesor de pared, menos diámetro interior. Entonces fíjense que al principio con los diámetros pequeños prácticamente no cambia, pero ya con un diámetro de 90, ahí sí hay variación, ¿no? Entre clases. De 86, o sea, aquí prácticamente con 90 le estoy restando 1,7 milímetros por espesor de pared, pero aquí ya pasa a ser 5,3 de espesor de pared. Y aquí estamos, 2,8. Y aquí estamos hablando ya de 4,7 de espesor de pared.
con lo cual quiere decir que estamos aumentando el espesor de la pared en la medida que aumenta la clase, y eso hace disminuir el diámetro interno. El diámetro interno siempre es el que se usa para lo que tiene que ver el cálculo hidráulico. Con respecto a bombas, las más utilizadas en riego para jardinería serían bombas centrífugas. Es un conjunto, aquí se ve lo que es la turbina específicamente. Entonces, bueno, está acoplada con un manchón a un motor. El motor también es un motor generalmente eléctrico. Ahí tenemos distintos tipos de bombas. Estas son las más comunes que vamos a encontrar, las bombas centrífugas. Esta es la curva característica de una bomba, donde tenemos la roja, lo que representa, en función de la altura manométrica, qué caudal se estaría utilizando. Siempre, cuando aumenta el caudal, disminuye, ¿no es cierto?, la presión manométrica. Luego, eso específicamente. La potencia, que se mide en HP o se mide en kilovatios, cuando está aumentando el caudal, como la presión manométrica va bajando, aumenta también, pero no aumenta tanto, no aumenta así en forma lineal. Va aumentando la potencia, pero lo hace más gradualmente. ¿Por qué? Porque si bien aumenta el caudal, la presión manométrica disminuye. Y después esta curva verde, lo que nos dice siempre, toda bomba tiene esa característica, ¿no? Hay un punto que está ubicado aquí en esta parte de la parábola, donde tiene la mayor eficiencia. Y es donde se recomienda que trabaje. Por ejemplo, entre 20 y 30 litros por segundo. Cuando trabaja con menos de 20, o cuando trabaja con más de 30, ya la eficiencia es menor. Fíjense que aquí la eficiencia está en el orden del 79%. Y empieza a ser menor la eficiencia. Entonces acá cuando trabaja en este punto es 60. Quiere decir que vamos a utilizar, para igual caudal y presión, vamos a utilizar una potencia mayor. ¿Por qué? Porque la eficiencia es más baja. Y eso no es lo recomendable. Bueno, estas son bombas ya sumergibles. Las bombas sumergibles tienen la característica que va al motor y las bombas, los cuerpos de bombas, dentro de la perforación. Realmente las bombas centrífugas de eje horizontal, estas aquí, que les presenté aquí, se colocan cuando el nivel dinámico del acuífero está a una distancia, a una profundidad no mayor a 6 metros. No mayor a 6 metros. Cuando el nivel dinámico está por debajo de 6 metros, comienza a tener problemas de cavitación la bomba, y por lo tanto es necesario dos cosas. O bajar esta bomba, hacer un antepozo y ponerla más cerca del nivel del agua, o directamente se le coloca una bomba de este tipo, una bomba sumergible, y ahí no tenemos ningún problema de aspiración. Directamente el agua está, siempre el agua por supuesto está por acá arriba, el nivel dinámico está entre 3 y 4 metros por encima de lo que es la parte superior de la bomba, cosa de que acá no haya ningún problema nunca de que la bomba quede sin agua. Y de esa manera lo que se hace es generar, evitar todos esos problemas de cavitación, o cebado, la bomba se descarga, hay que cebarla cuando comienza el riego, etc. Estas son válvulas de control hidráulica que permiten, ¿no es cierto?, con un dispositivo, apertura y cierre. La apertura y cierre de lo que es el sector de riego. Hay una válvula reductora de presión, por lo tanto aquí se puede aumentar o disminuir la presión. Y generalmente tiene aquí un piloto, además de esto, que da la posibilidad de, como son normalmente cerradas, de abrirse. Entonces se la regula a través de
piloto regulador, y con una acción a distancia se le permite abrir o cerrar. De esa manera son válvulas que regulan la presión y también la apertura y cierre de los sectores de riego. Estos son los que se colocan generalmente todas juntas para permitir la automatización. Si no tenemos el piloto, directamente va a esta válvula solenoide. Aquí está el solenoide, está actuando, ¿no? Este solenoide después se conecta con un cable de muy baja tensión, realmente son cables gruesos porque son de baja tensión, hacia el sector donde está el lugar de control. Y estos son los controladores de riego. Los controladores hay muchos en el mercado. Por ejemplo, todas estas perillitas acá lo que permiten es decir, bueno, se riega de lunes, yo acá pongo días de riego, entonces coloco la perilla acá y en el display aparece domingo, lunes, martes, miércoles. Si algún día no se quiere regar, se pone off, si no se le pone todo on. Aquí tengo unas botoncitos. Después, por ejemplo, movemos la perilla y dice cantidad de veces por día. Entonces, ponemos 3 veces por día, y aquí en la perilla aparece la primera hora y la duración. Cuando se colocan las secuencias de sectores, por ejemplo, de 1 a 4, de 1 a 6, siempre se riega en forma secuencial. El controlador arranca con el sector 1, después sigue con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6. Si algún sector no se quiere regar, se le coloca off y eventualmente también se le da la duración de cada sector. Cada manual, ¿no es cierto?, nos va dando las prestaciones de cada controlador. Y finalmente tenemos las tablas de los aspersores. Entonces, esta tabla es un poco el corazón del diseño, porque permite conocer qué caudal se aplica, tantos metros cúbicos o litros por minuto, qué radio o alcance tiene y qué presión de trabajo se necesita. Y tenemos en bares o en kilopascal. La que está en negro sería la presión y el caudal recomendado, que es el considerado óptimo. Fíjense que tenemos 1,7, todo lo que está señalado, y en algunos casos, la mayoría de las tablas arranca de 1,4 hasta 2,8. Y 1,7 es el valor más recomendado. Uno puede aumentar la presión y da un poco mayor alcance y un poco más de caudal. La uniformidad en ese caso disminuye un poco porque el tamaño de gota aumenta también. Y al aumentar el tamaño de gota, disminuye el tamaño de gota. Al disminuir el tamaño de gota se dispersa por el viento. Cuando vemos las otras tablas, que son por ejemplo para los aspersores, este sería para difusores, vemos que el caudal es un poco mayor, es mayor el radio o el alcance y también mayor la presión. Esto le quería decir que para distintos ángulos, o sector de círculo que está regando, tiene caudales distintos. La presión no cambia, sigue siendo 170 kilopascal, pero fíjense que el caudal, el alcance tampoco. El caudal sí, este está con 0,05 metros cúbicos por hora, cuando es 45, cuando es 90 es 0,09, cuando es 180 es el doble, 0,09, 0,18, y cuando es 360 es el doble de 0,18, 0,36. Bueno, este sería para aspersores, para difusores que tienen 3 metros de alcance. Este es para difusores que tienen, me está saliendo, voy a poner esta pantallita para acá abajo, ahí está. Este para 3,7 metros de alcance, 4,6 y 5,2. En general, lo que permite el mayor alcance, fundamentalmente lo da lo que tiene que ver con el ángulo. Fíjense que este tiene un ángulo de 15, este de 28, este también 28, pero de 12 pasó a 15, que es la altura
del pop-up, y para mayor alcance todavía, aún con el mismo ángulo, pasó de 15 a 17. Así que tenemos ángulo y trayectoria del ángulo, es decir, el ángulo con respecto a la horizontal. Todos estos que tienen mayor ángulo tienen mayor alcance, y a su vez, para lograr un poquito más de alcance, de 3,7 pasar a 4,6, pasa a aumentar la altura del pop-up. Esos serían los difusores. Los aspersores tienen caudales variables entre 2,8 y 4,1, generalmente uno toma un valor intermedio, 340 kilopascal, y el alcance para los caudales normales está en el orden de 14, 15 metros. Generalmente uno toma este tipo. Estos serían para los pop-up. Aquí tenemos, por ejemplo, boquillas de la boquilla de 9, que tiene 3,4 kilos por centímetro cuadrado, un alcance de 14 metros y un caudal de 1,25. Por lo tanto, aquí estamos en una condición que habitualmente para lo que es aspersores de jardín se considera. Después podría utilizarse, fíjense, porque ya para el de boquilla 10, lo que está en negrita recomiendan 4,1 bares o 410 kilopascal. Eso ya es un poco más de presión, bastante más presión. Todo lo que es hasta 3 kilos 400, 344 kilopascal sería lo ideal. Estos son de caudal muy bajo, muy bajo, o sea, daría una pluviometría muy pequeña. Como los aspersores son costosos, si yo coloco, esto lo coloco cada 8 metros, bueno, puede ser aplicando, ahí podría combinar una situación con, por ejemplo, goteo, ¿no? Que tiene muy bajo caudal, pero ya de por sí los difusores tienen, fíjense que los difusores teníamos para 360 grados y el mayor alcance casi 1000 litros por hora, 0,98, o sea, un difusor que tiene 5 metros de alcance es casi igual que un aspersor que tiene 13 metros de alcance. Es decir, con lo cual la pluviometría de los difusores es altísima, y si yo selecciono aspersores de muy bajo caudal, voy a tener más problemas todavía con la pluviometría. En ese caso solamente podría servir para alguna situación muy puntual, ¿no? Por eso la boquilla 9 es una boquilla casi ideal, y podría ser entre la 8 y la 9. Ya si tenemos problema de caudal, es decir, que la pluviometría, para reducir un poco la pluviometría, nos pasamos a la boquilla 8. Esta es una tabla de rendimiento en la base del aspersor, un aspersor de impacto, como los que demostraba, ¿no es cierto? Aquí también tiene, por ejemplo, un aspersor de 3,5 a 3 kilos por 300 kilopascal, 3,06 kilos por centímetro cuadrado, tenemos un alcance parecido al anterior, y un caudal 22,4 litros por minuto, y nos daba, en litros por minuto, 20,8. Sé que estamos valores parecidos. Pero bueno, en el caso del aspersor de impacto no es tan común para jardinería.